Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bendecidos de maravilla. Amén. Ahora vamos a dar inicio, como les estaba comentando anteriormente, con el primer video, con el primer tema que les tenía preparado. Y este tema se llama el fundamento del matrimonio. Pero antes de dar inicio, vamos a invitar a las tres divinas personas para que sea ella quien nos venga a asistir y nos venga a acompañar en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a todas esas personas que están llegando a ver este video, que se queden, porque algo bueno vamos a aprender, algo bueno vamos a transmitir. Y vamos a dar inicio a este tema, porque no podemos iniciar sin saber de lo que vamos a hablar. Entonces, como vamos a hablar del fundamento del matrimonio, vamos a dar inicio con la primera lectura de la cita tomada del libro del Génesis, y lo va a leer nuestro hermano Carlos. Adelante, Carlitos. Ok. Vamos a leer del Génesis, capítulo 2, versículo del 18 al 24. Se dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer. Hacen una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, ahora vamos a añadirle otra cita que está tomada del Evangelio de San Mateo. ¿Y nos va a ayudar el hermano José para leerla? Yo lo copio. Sí. Ok, ahorita vamos a tomar otra lectura del libro del Evangelio de San Mateo, y lo va a ayudar a leerla nuestro hermano José. Como es palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir: Padre, Padre, Espíritu Santo. Amén. El origen. Jesucristo fue en la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. Contigo María, tu mujer, porque lo engendrado
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, ahora ya leímos el Evangelio del Génesis y el el libro de Génesis y el Evangelio de San Mateo. Ahora yo quiero compartirles una cita tomada de la epístola de Efesios, de las cartas de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Y dice así: ser sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia estaba sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de un solo cuerpo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio en este, lo digo con respeto a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, que uno de vosotros tome a su mujer, así mismo la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Clamamos, Señor. Ok, entonces, si vemos la cita que nos leyó nuestro hermano Carlos, nos habla desde el momento de la creación, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, y estableció el primer matrimonio. Si vemos el hombre y la mujer, cuando Dios le dijo no es malo ni es bueno lo que tienen que hacer. El hombre tenía todo a su disposición. La mujer tenía un palacio donde podía vivir. Pero ahí entró Satanás por medio de la serpiente. Cuando llegó y les dijo: coman del fruto prohibido, que nada les va a pasar. Pero si vemos la diferencia de que él llegó a tocar la parte más débil, que fue la mujer. Y pues la mujer se dejó engañar, se dejó seducir por el pecado, por el engaño que le hizo la serpiente, y fue ahí donde se dio a comer el fruto prohibido. Y después ella misma se lo llevó al hombre. Por eso el hombre dice: la mujer que tú me diste, le dice a Dios cuando lo encuentra,
la mujer que tú me diste me dio el fruto prohibido que tú lo dijiste que no comiéramos. Entonces, si vemos, ese fue el primer matrimonio, el cual fue destruido por Satanás. Pero en el segundo ejemplo que les puse, donde acá el hermano José nos leyó la cita del Evangelio de San Mateo, el demonio quiso tocar también esa parte. Porque de primero, cuando él entró en la mente como todo ser humano, San José era un hombre muy prudente, un hombre de Dios, pero cuando se dio cuenta que su esposa estaba embarazada, fue una parte muy fuerte, porque no podía asimilar él de dónde, cómo. Y lo primero que él hizo fue, cuando el demonio empezó a quererlo tocar, dejarla, abandonarla, como en modo de él abandonar la mujer, apartarse. Pero como José era un hombre de Dios, él pensaba hacerlo en silencio, pero el demonio quiso tocar en ese momento. Y ahí está también cuando vemos que María, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de Dios, María viene siendo esa misma Eva, pero transformada en el Nuevo Testamento, ya en la nueva vida. María era totalmente diferente porque ella dio un sí, y dio un sí firme. Ella no pensó cuando el ángel le dijo, vas a ser la madre de Dios. Ella no pensó, chica, yo tengo mi matrimonio puede echarse a perder, o no sé qué vaya a pasar. Ella dijo, yo soy la servidora del Señor y hágase en mí tal como tú lo has dicho. Entonces ella fue una mujer firme en la fe. Y sin embargo nosotros vemos que María tuvo muchas pruebas. Y San José, que es el restablecimiento del primer matrimonio al segundo matrimonio de la Biblia, donde María viene a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, donde se venía anunciando que vendría un Salvador, y más sin embargo fue de ese matrimonio, el matrimonio más bendito en toda la historia, de donde nació el Salvador. Y vemos los frutos de un matrimonio cuando los matrimonios saben primeramente darle la parte a Dios. Porque si nosotros ponemos a Dios en nuestros corazones, en nuestro matrimonio, pueden venir muchas tempestades, pueden haber muchos tropiezos, pero sin embargo nosotros sabemos que tenemos a alguien que siempre nos sostiene. Porque el matrimonio es como una balanza. Lo ponemos así, el hombre jala para un lado, la mujer para el otro, y muchas veces podemos estar arriba, otras veces podemos estar abajo. Hay caídas, hay levantadas, muchas veces puede ser de parte del hombre, otras veces puede ser de parte de la mujer, pero más sin embargo tenemos un centro, como lo vemos acá en la foto. Este es un centro. Entonces, si nosotros ponemos a Jesús como el centro de nuestro matrimonio, siempre va a estar esa balanza con ese sube y ese baja, pero sin embargo no se va a destruir, porque sabemos que tenemos algo que nos sostiene. Y como dice aquel canto, en los momentos difíciles de tribulaciones, de tempestad, es Jesús quien nos lleva, es Él quien nos toma. Entonces, el fundamento de nuestro matrimonio, en primer lugar, tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, que es la base fundamental de nuestro matrimonio. Y ahí podemos tocar, hay muchos temas, muchas partes que pueden ayudarnos, que pueden fortalecer nuestro matrimonio, pero yo me quiero enfocar en 2 o 3 puntos. Si hablamos de lo que es el respeto, de lo que es la sinceridad, de lo que es la confianza, que son cosas muy importantes que en nuestro matrimonio tienen que ser fundamento para nosotros. Porque si nosotros empezamos a faltarnos el respeto desde un principio con nuestra pareja, si nosotros empezamos a gritarnos delante de nuestros hijos, o sea, nuestro matrimonio va para abajo, cada día va más para abajo. Y más sin embargo, si nosotros nos alejamos de Dios, créame que desde el momento que nosotros decidimos
alejarnos de Dios. Desde ese momento nuestro matrimonio va a un fracaso, y ese fracaso es muy terrible porque vemos lo que le pasó a Adán y Eva, porque ellos se dejaron llevar por los deseos, porque ellos quisieron ser mejor que Jesús, porque ellos se dejaron engañar de lo que les dijo la serpiente. Entonces, si nosotros nos tomamos de la mano de Jesús y sobre todo, como les digo, poner como bases lo que es el respeto, el amor sobre todo, que siempre, porque así como dice acá la lectura, el hombre es cabeza del hogar. Nosotros no podemos sobrepasar en muchas cosas al hombre. Pero más sin embargo, el hombre también está recibiendo reglas, porque el Señor le dice acá en la cita de Efesios, si ustedes son cabeza del hogar, pero la mujer es parte de ustedes, entonces tienen que cuidarla, amarla, respetarla, así como su propio cuerpo, porque nadie va a querer destruirse su propio cuerpo. Entonces, si nosotros nos desayunamos, almorzamos y tal vez hacemos 3 o 2 tiempos de comida al día, es porque queremos cuidar nuestro cuerpo. Entonces, aquí Jesús nos está mandando también a cuidar de esa mujer, porque esa mujer, desde el momento que se destruyó el matrimonio, esa mujer ya no es aparte del hombre, es parte del hombre. Pero también la mujer dice que tiene que muchas veces ser sumisa en muchas cosas al hombre. Y estamos en un país donde nosotros sabemos que la mujer dice, yo gano mi dinero, yo salgo para donde quiero, yo hago lo que quiero, nadie me manda. Y igual el hombre dice, yo salgo a trabajar, yo me voy y yo aporto el dinero efectivo para la casa, pero la mujer no me manda. Entonces ahí estamos cometiendo un error muy grande, porque muchas veces nosotros tenemos que decir, sí, es verdad, yo aporto, yo trabajo, pero en muchas partes yo tengo que escuchar lo que dice mi pareja. Si antes de casarme yo tenía la costumbre de que me gustaba irme con mis amigas a pasear, a fiestas, no es malo, claro que no es malo, pero acuérdate que ya de casada en tu matrimonio, si no pueden ir juntos y no quieres tener problemas, mejor en cierta parte tratar de evitar las malas compañías, tratar de evitar esos momentos que nos van a llevar a destrucción de nuestro matrimonio. Cuando los empezamos a faltar el respeto, cuando los empezamos a perder el amor, porque yo he escuchado casos de parejas que dicen, cuando nosotros no estábamos casados, nosotros nos llevábamos súper bien. El problema fue que nosotros nos casáramos y ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque el demonio no va a venir a atacar a aquellas parejas que están en pecado, sino que sabemos que el demonio siempre va a venir a atacar los matrimonios que ya están con ese sacramento. ¿Por qué? Porque pudimos pasar 20, 15 años en unión libre y el demonio los dejaba. Tal vez tenía yo malas costumbres de ir al casino, muchas veces los hombres, o de ver deportes, o de ir a ver deportes a las canchas, y no digo que está malo, pero acuérdate que de soltero era una vida, de casado es una vida diferente. Si tú quieres que tu matrimonio crezca, que tu matrimonio dure y perdure por muchos años, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Muchas formas de pensar que a nosotros nos puede llevar al fracaso. Y lo fundamental en un matrimonio siempre, como les hablo, del respeto, el amor, y lo que más destruye el matrimonio es la falta de pedir el perdón, porque eso es muy duro. Si vemos en la historia de Adán y Eva, pues ellos, no dice la Biblia que el pecado más grande de ellos fue que ellos desobedecieron a Jesús, porque ellos desobedecieron, sí desobedecieron. Adán desobedeció, Eva desobedeció porque Adán se dejó llevar por lo que le dijo la mujer y ella se dejó de llevar por lo que dijo la serpiente. Pero el problema y el error más grande de ellos fue que ellos no pudieron reconocer. Ellos no fueron capaces de pedir el perdón. Ellos nunca, en ningún momento, ellos reconocieron que habían fallado, porque ellos se dejaron llevar que iban a ser igual que Dios, que iban a tener la misma mentalidad que tenía Dios. Es más, ellos iban a ser como Dios, que iban a tener el poder que tenía Dios.
Pero cuando Dios llegó y los encontró escondidos, ¿por qué se escondían ellos? Porque ellos sabían que habían desobedecido el mandato de Dios. Entonces, ¿qué fue el error de ellos? Que ellos no tuvieron esa valentía de poder decir, me equivoqué, perdón. Y eso es lo que muchas veces los matrimonios los lleva al fracaso, porque no somos capaces de decir perdón. Si sabemos que el demonio siempre nos pinta cosas bonitas, puede ser que tu esposa, tu esposo, cuando estaban juntos antes de casarse, no era gordo, pero puede ser que hoy después ya esté gordo, que ya con los años uno va cambiando. Y en tu trabajo, en la calle, donde te encuentres, puede ser que encuentres un hombre o una mujer mejor. Aparentemente puede ser mejor, pero más sin embargo nosotros tenemos que saber que nosotros hicimos un compromiso con Dios y que tenemos a Dios por medio de sobre todo, porque nosotros tenemos que vivir nuestro matrimonio y tratar de usar estos puntos que yo les estoy tratando de explicar, que es una parte que a nosotros nos cuesta. Porque yo estaba hablando un día con un hermano y yo le digo, ¿por qué crees que los matrimonios hoy en día no duran? ¿O por qué se destruyen? Y nos ponemos a analizar de muchos matrimonios, muchas personas que nosotros conocemos que, wow, matrimonios de años, matrimonios buenísimos, servidores de la iglesia, y de repente llegando a este país cambian por completo, se alejan de Dios, y al pasar de 2, 3 años, ya uno por un lado y el otro por el otro, y yo le digo, ¿por qué crees tú que pasa tanto? Y yo me pregunto, ¿por qué se destruyen tanto los matrimonios hoy en día? ¿O por qué fracasan tanto? Y él me dice, bueno, para mí, lo primordial es que nosotros acá en este país nos ponemos la mentalidad de que venimos a generar dinero, y no es malo generar dinero, no es malo lo que nosotros hagamos, pero siempre tomar en cuenta que como pareja, como familia, como matrimonio, tenemos que tomar el tiempo para ir a la Eucaristía, para compartir con Dios, para estar ese momento fortaleciéndolo de Dios, porque si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros vamos un domingo al mes y empezamos, primero íbamos todos los domingos, después ya solo vamos un domingo al mes y así nos vamos quedando, ay que el domingo es el día que yo descanso y el domingo ya yo ya no quiero ir a la misa porque ya estoy cansada y nos vamos alejando de Dios. Cuando vienen los momentos de dificultad, ahí es donde nosotros buscamos la solución más fácil. Y como cristianos católicos no tenemos que buscar lo más fácil, sino que tenemos que buscar siempre agarrarnos de la mano de Dios, porque el camino no es fácil, el camino es difícil, pero nosotros tenemos que saberlo llevar siempre tomados de la mano de Dios. Y hablando con este hermano, yo le decía, ¿por qué crees que se destruyen tanto los matrimonios? Y él me dice, primeramente porque nos alejamos de Dios y seguramente por el orgullo que nosotros nos cargamos y la soberbia, y muchas veces, como les digo, no somos capaces de pedir el perdón. Preferimos decir, bueno, me equivoqué, pero mejor me separo, mejor nos dejamos, o mejor yo agarro mi rumbo y tú agarras tu rumbo. ¿Por qué? Porque el demonio tal vez me presentó una persona más joven, una persona más elegante, y claro, el demonio se disfraza de ángel de luz para engañar, para seducir, porque sabemos que el demonio vino a hurtar, a robar y a destruir. Y sobre todo yo los exhorto a todos los matrimonios que toquemos esos puntos, que no dejemos pasar esos momentos cuando nosotros podemos dialogar, porque como les digo, hay muchos puntos de importancia, sobre todo el diálogo, el amor, el respeto, la sinceridad, la confianza, que son parte que nosotros siempre tenemos que tener en nuestro matrimonio, pero principalmente nunca alejarnos de la mano de Dios, porque un matrimonio lejos de Dios es como un ciego. ¿Se imaginan que yo soy ese ciego y yo quiera guiar a mi matrimonio, a mi esposo? ¿Para dónde yo voy si yo no miro para el frente? Entonces,
El matrimonio lejos de Dios es como un ciego queriendo guiar a otro ciego que no saben para dónde caminan, no saben qué dirección llevan. Entonces les quería exponer este tema. Me gustó porque la parte que toco de Adán y Eva es cuando Dios instruyó el matrimonio, pero más sin embargo ahí el diablo dominó, el demonio dominó y pues sabemos lo que pasó, que fueron todos los que saben la historia de Adán y Eva, y si no la saben pues la podemos leer en el libro de Génesis, donde habla de las consecuencias del pecado, que es la muerte. En este caso fue de que Adán y Eva fueron enviados a la tierra donde ellos ya les tocó que vivir por sí solos, porque ellos estaban en el paraíso, pero por la desobediencia ellos les tocó que vivir y trabajar, y cosas que no estaban en los planes de ellos, pero fueron consecuencias del pecado. Pero en el Evangelio de San Mateo nos habla de la restauración del matrimonio. Del primer matrimonio en el Evangelio de San Mateo se restaura, donde María Santísima y San José fueron un matrimonio perfecto, que tuvieron dificultades, tuvieron tropiezos, claro que los tuvieron. Tuvieron muchos momentos de dificultad, pasaron crisis matrimoniales, como cualquier matrimonio pasa crisis, pero más sin embargo supieron ellos agarrarse de esa fuente de agua viva. Se agarraron de donde ellos sabían que iban a salir adelante. ¿Por qué? Porque María fue una mujer humilde, sencilla, servicial, de que ella dijo sí, y dijo un sí a Dios con sinceridad, con amor. Y San José también, que era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre de Dios. Cuando el ángel le habló, él no pensó dos veces en tomar a María. Sabemos que María iba embarazada y que el hijo que María esperaba era obra del Espíritu Santo, que todos sabemos la historia, que es nuestro Salvador, el cual ella estaba embarazada. Pero ahora la pregunta del millón, Carlitos. La pregunta del millón. ¿Cuál matrimonio queremos nosotros tomar el ejemplo para seguir? ¿El matrimonio de Adán y Eva o el matrimonio de José y María? Porque son los dos de la Biblia que usted sabe que hablan más fuerte y que nos enseñan como matrimonio a poder crecer. ¿Cuál cree usted que es el más esencial? El único que nos lleva a la felicidad es el segundo. Tomar el ejemplo de la Virgen María con San José. Es el que nos lleva, en el que podemos ver la felicidad que se vivió en ese matrimonio y qué fue el fundamento. Entonces, el indicado es el ejemplo de la Virgen María con San José. Y usted, hermano José, ¿qué cree usted que, por ejemplo, estamos hablando de los matrimonios de José y María, ¿verdad? Y del matrimonio de Adán y Eva, que sabemos que fue destruido. ¿Usted les quiere hablar un poquito a los matrimonios acerca de, porque hay muchos matrimonios que van a estar viendo este video, en su persona, qué usted ve en el matrimonio de José y María? Bueno, antes de llegar ahí, todo el matrimonio comenzamos como Adán y Eva. Todos. Pero la luz del camino es la del Salvador, que viene anunciándose en de Isaías hacia la Virgen María, que una virgen le dará luz. Y José. Y yo totalmente me quedo con el matrimonio de José y María, porque ese es el ejemplo a seguir, donde está toda batalla ganada con José y María. Ok, hermanos, acá entonces sí, yo pensé que solo era para mí, pero ya veo que también mis hermanos acá opinan que siempre que nosotros tengamos crisis, que siempre que nosotros tengamos dificultades, caídas, tropiezos, o sea, nosotros tenemos que ver ese matrimonio, y no solo matrimonio, porque ahí no estamos hablando solo del matrimonio, sino que la gran familia de Nazaret, lo que es la gran familia, los frutos de un matrimonio. Porque si nosotros vemos, mucha gente dice, es que de José y de María no se habla mucho en la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos creer o nosotros podemos saber si ese matrimonio duró o ese matrimonio fracasó?
Entonces, lo que pasa es que aquí vamos a ver una cosa. Nosotros vemos en el matrimonio de José y María las dificultades que ellos tuvieron, porque ellos tuvieron muchas dificultades. ¿Se imaginan ustedes cuando el niño Jesús se les perdió en el templo y lo dejaron allá y regresaron a la casa? Cualquier matrimonio, le hubiera dicho a la mujer, mira, porque tú no te fijas o porque tú, y se hubieran agarrado a pelear, y pues son cosas que por el demonio tocan los matrimonios. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron y regresaron a buscar el niño. Y así ellos tuvieron muchas dificultades. Si ustedes ven la historia, es muy bonito que ustedes lean la historia de José y María. Ellos les tocó que emigrar, ellos les tocó que andar buscando posada, ellos les tocó que sufrir. Y a todo eso ellos pasaban hambre, pasaban sueño, pasaban dificultades económicas, ni se hablan. Entonces, se imaginan que ellos emigraron, así como muchos de nosotros que los ha tocado emigrar de nuestros países. Pero sin embargo nosotros es porque nosotros queremos una vida mejor. En cambio ellos era por persecución, porque ellos andaban algo tan valioso para el mundo, algo que el mundo quería destruir. Y se imaginan la guerra que ellos tenían entre el mundo, Satanás, y pues ellos querían ser destruidos, pero más sin embargo ellos siempre se tomaron de la mano de Dios. Y fue ahí donde ese matrimonio creció. Entonces, una pregunta para tú que me estás escuchando, que me estás mirando, ¿qué tú puedes agarrar de bueno del matrimonio de José, del matrimonio de María? Y sobre todo, analiza dónde te puedes quedar, en qué matrimonio tú puedes ver un ejemplo a seguir. Y sobre todo, los invito a que siempre pongamos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio, porque acá habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo. Entonces, si Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros somos un matrimonio instruido por Jesús, porque Jesús fue el que dijo, el hombre es cabeza del hogar y la mujer es parte del cuerpo del hombre. Pero más sin embargo es juntos que se tiene que trabajar. Entonces yo los invito a que miremos siempre que tengamos dificultades, esa Virgen María, ese San José, esa humildad, esa paciencia, para que nosotros podamos llevar a cabo y podamos hacer crecer esta familia y ese matrimonio. Entonces yo creo que hasta ahí termina mi tema. Espero les haya gustado y que pueda ayudar a muchas familias que están pasando muchas dificultades matrimoniales. Y sobre todo busquemos ayuda en Dios. Porque yo escuché un tema de un sacerdote que él dice, cuando tengamos crisis matrimoniales, no corramos donde la vecina, donde el vecino, donde el amigo, la amiga, donde la suegra, a contarle nuestros problemas. Porque cuando fuimos al altar, nosotros hicimos un pacto y un juramento con Dios. Entonces siempre cuando tengamos problemas, dificultades, buscar la ayuda en Dios, que es Él quien nos va a ayudar para poder llevar a cabo este matrimonio. Los dejo hasta acá y continuamos haciendo más videos de lo que son los sacramentos, que es en lo que yo me voy a enfocar en estos temas. Amén. Amén.